Muy bien, buenos días a todos. Soy el teniente primero Vallemoure Nicolás y junto con mis tutores, los tenientes primeros médicos Bertolla Agustina, Alan Ollá y la doctora Paula Alcaraz, voy a comenzar con el Ateneo Central del día de la fecha. Muy bien. Nos encontramos frente a un paciente de sexo masculino de 62 años de edad con un IMC de 29,8 que nos refiere que presentar como factores de riesgo cardiovascular, de lipemia, sobrepeso y selecta vaquista, ni al presentar antecedentes cardiovasculares previos. Como otros antecedentes nos refiere, haber sufrido la resección de un testículo derecho secundario a traumatismo, y como única medicación utiliza rosuvastatina de 10 miligramos. El paciente consulta inicialmente el día 22 de marzo por presentar un episodio sincopal en su domicilio. Lo que nos cuenta el paciente es que se encontraba con un cuadro de malestar general, por lo cual estaba haciendo reposo, y al momento de levantarse de su cama donde se encontraba y dirigiéndose al baño, en presencia de su esposa, que fue la testigo presencial del episodio, el paciente sufre un episodio de pérdida transitoria de la conciencia. Según lo que nos cuenta la esposa, el paciente tardó aproximadamente un minuto en recuperarse. La recuperación fue espontánea, no tuvo ningún tipo de pródromos, lo dijo el paciente, ni tampoco refirió relajación de esfínteres. Interrogando un poco más al paciente, lo que nos cuenta es que específicamente él presentaba, eh, como se dice, poliartralgia, dolor articular y equivalentes febriles, o fiebre no constatada, por lo cual, bueno, se decide comenzar con el examen físico del paciente, en el cual se constata que estaba normotenso, con una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto de pulso. Se toma la temperatura y estaba febril. El resto del examen físico, la verdad que no presentaba ninguna particularidad, estaba lúcido, tenía ritmos cardíacos normofonéticos, no se ocultaban soplos, tenía una buena perfusión periférica y no presentaba eh, trastornos del ritmo a través del pulso periférico. Sin embargo, al ingreso se le hace un electrocardiograma donde se evidencia eh, ondas P que no conducen, con una frecuencia auricular aproximadamente de 80 latidos por minuto, con un escape ventricular aproximadamente de 55 latidos por minuto, y a nivel del QRS se evidencia una prolongación de aproximadamente 160 milisegundos, compatible también con una imagen de bloqueo de rama izquierda, lo que se interpreta como una disociación auriculoventricular, un bloqueo completo, bloqueo AV completo. Es así como se decide la internación del paciente. Se realiza inicialmente maniobras de hand grip, la cual resulta negativa, se hace prueba de atropina, la cual resulta positiva, y el equipo tratante decide iniciar la administración endovenosa de isoproterenol. Continuando con los exámenes complementarios de ingreso, se le realiza un laboratorio completo, que el único dato positivo que evidencia por ahí es una plaquetopenia, plaquetas de 100.000, con una ACK de 515. El resto del laboratorio, la verdad que dentro de parámetros normales. Se realiza una radiografía en la cual a nivel de las estructuras óseas no se evidencian ni trazos fracturarios ni soluciones de continuidad. Se evidencia un mediastino que está centrado, con una silueta cardíaca conservada, un índice cardíaco también conservado. A nivel del parénquima pulmonar no se evidencian ni signos de consolidación ni redistribución de flujo, con senos costofrénicos libres. Y con motivo de descartar la causa febril del paciente, se decide iniciar realizando hemocultivos, los cuales posteriormente resultan negativos. Se había hecho un test para COVID, el cual resultó negativo, y nos citamos en marzo. En contexto de la situación epidemiológica del momento, se decide realizar una prueba o un test para dengue virus, la cual resulta positiva. Posteriormente, evoluciona el paciente con una escasa Nico, respuesta. Sí, fíjate que piden que pongas de nuevo el electro desde perdón. electrofisiología.
Eso. Buen día. Buenos días. Problema de comunicación. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctora. Nico, ¿me escuchás? Sí, doctora, ¿cómo le va? Bien, nosotros te habíamos pedido que pongas el electro nuevamente. Primero quería decir dos cosas. Cuando hablas del examen físico, que decís que tiene el pulso de 50 por minuto y está febril con 38 o más de temperatura, ya eso tiene que darte la idea de que hay algo raro. O sea, hay Exactamente. entidades febriles que en vez de tener la taquicardia que acompaña a la fiebre, cursan con una bradicardia relativa, entre ellas, por ejemplo, la fiebre tifoidea, que no es el caso, pero ya te ponen alerta. Y cuando vemos el electro, vos dijiste bloqueo AB completo, pero tenemos que prestar atención porque el paciente tiene una frecuencia ventricular, o sea, está disociado, eso es claro, porque la relación PQRS no es 1-1 y es variable. El Ujú. QRS es ancho, o sea que es un foco que sale, que está comandando al ventrículo por debajo de la unión AB. Pero la Bien. frecuencia sinusal no es una frecuencia sinusal normal. Yo si acá no me equivoco, tiene una bradicardia sinusal. O sea que es un paciente que tiene una disociación isorrítmica por bradicardia sinusal importante y el escape alto, ventricular alto, que es distinto a un bloqueo AB completo. Un bloqueo AB completo tendríamos una frecuencia sinusal normal con un escape ventricular muy bajo. Perfecto. Era eso, para aclarar ahora. Bien. Muchas gracias, doctora. Muy bien, como les decía, el paciente evoluciona con escasa respuesta a la administración del isoproterenol, no elevada la frecuencia cardíaca, por lo tanto el equipo tratante lo que decide es colocarle un marcapasos transitorio y lo setean a 65 latidos por minuto. Bien, hasta acá, hasta este momento, ¿se le ocurre continuar con algún estudio en particular? Yo, a ver, creo que un paciente joven, ¿no? Para estar bloqueado así sin origen, pero creo que optaría por poner un marcapaso. Obviamente quizás buscar la causa, pero poner un marcapaso. No sé si tiene diagnóstico positivo de algo en lo infectológico que pueda llegar a explicar un bloqueo de transitorio. El único dato positivo que tenemos a nivel infectológico es la infección por dengue, que había dado positivo y que estaba asintomático. Mira, Eh, ¿me escuchan ahí? sí, doc. Sí, subir acá, o sea, ahí la escucho. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, doctora. no, sí, ahí se escucha. ¿Me escuchan ahí? Sí, 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 sí. doc. Ah, perfecto. Primero, volvemos a lo mismo. No es un bloqueo B completo. El paciente no tiene síntomas por bajo flujo, por lo menos por lo que contaste. Sí, Está sí. en el curso de un cuadro febril infeccioso que desconocemos. O sea, lo primero que tenemos que sospechar es que esto es una miocarditis complicando dengue o lo que sea. Yo no sé cómo va a terminar el Ateneo. Y si no tiene indicación hemodinámica de que tengamos que subirle la frecuencia, no tenemos que hacer nada más. Es una disociación AB isorrítmica. ¿Qué hubiésemos esperado del isoproterenol? Que por ahí aumente la frecuencia sinusal por un lado y puede no aumentar la frecuencia del foco subsidiario porque no tiene tanta inervación autonómica, un foco ventricular como lo tienen los focos supraventriculares. Así que por ahí la frecuencia ventricular no iba a aumentar tanto con el isoproterenol. Eso depende de la inervación de cada paciente. Sí puede aumentar la frecuencia sinusal, que tampoco nos sirve. O sea, no sé cuál es el apuro de tratar la disociación AB isorrítmica desde el punto de vista de la frecuencia cardíaca, porque estamos en el contexto de algo infeccioso con una presunta miocarditis comprometiéndolo. Si la parte hemodinámica del paciente está bien, no tengo que seguir agrediendo, tengo que ir a buscar qué es. O sea, yo completaría los estudios
para ver si hay miocarditis. Mostraste ahí una CPK altísima, pero yo no vi la MB porque estaba todo rápido. Igual, desde Eso no lo PET, tenemos. resonancia, o sea, yo haría estudios no invasivos, obviamente, ver qué tipo de dengue, si se puede hacer la tipificación y ver si tiene un compromiso miocárdico, que parece eso. Bien. Bueno, de hecho, el equipo tratante decidió iniciar el estudio realizando una ecocardiografía, donde se ven las siguientes imágenes. Perdón, ¿eh? No sé si alguno de los médicos ecocardiografistas con más experiencia nos quieren contar un poquito qué ven. Bueno, ahí a la izquierda estamos, van las dos imágenes, estamos viendo un eje largo parasternal izquierdo. Nada, se puede ver diámetros, espesores y función impresionaría en estar conservada. Está un poco hiperdinamico nada más. No sé en qué contexto fue hecho el ecocardiograma, pero se ve un poco hiperdinámico. Bien. Un eje un subsifoide, se puede ver de 4 cámaras, también lo mismo. Buena función biventricular y los diámetros y espesores parecen estar conservados. A la izquierda un eje corto subsifoideo. Ujú. La verdad que no veo más particularidades que eso. Bien. De hecho, sí, al informe se ve una fracción de eyección conservada, sin trastorno de la motilidad, ni regional ni segmentaria, cavidades conservadas, se evidencia lógicamente el catéter del marcapasos, pero la verdad que una ecocardiografía bastante benigna. Posteriormente, el equipo tratante de ese momento sospecha que probablemente sea origen isquémico necrótico, así que decide realizar una cinecoronariografía. Como vemos, realmente a nivel del informe de la CSG no encuentran lesiones, así que la informan sin lesiones geográficamente significativas. Una pregunta, Nico. ¿Hizo Sí, algún síntoma isquémico en algún momento el paciente? ¿Dolor de pecho, disnea? eso es lo importante. El paciente en ningún momento refirió ni presentar dolor de pecho ni disnea. Sí refirió tener, por ejemplo, poliartralgia, digamos, dolores articulares. Pero buen día a todos. No sé si me Buen día. escuchan, doctor Rupa, soy. ¿Cómo le va, doctor? No comentaste nada del laboratorio, porque tiene varias cosas que son llamativas para terminar una coronariografía, ¿no? Digamos, no le dieron importancia, tiene las plaquetas bajas, está Sí, anémico, lipopenia, anémico. y qué trascendencia. Bueno, este no es un caso de acá, ¿no? No es nuestro este No, paciente. no es nuestro. Bueno, está bien, para discutir entre nosotros, ¿qué trascendencia le darían ustedes a ese laboratorio? Digamos, es un paciente que está con fiebre y transitando un episodio agudo de algo, una Ujú, enfermedad infecciosa aparentemente, y en el contexto de lo que estamos viviendo actualmente en esta especie de epidemia de dengue, no sé, parecería, yo no soy especialista en eso, pero ese hemograma ya me haría pensar en dengue, ¿no? tal Bueno, cual, por doctor. lo menos en algo que no tiene nada que ver con una enfermedad coronaria. No, Exactamente. es incomprensible entender cómo se llega a una coronariografía en este paciente. Ni siquiera el marcapasos transitorio, ¿no? Pero bueno, digamos que en la urgencia y la ansiedad de hacer algo los pudo haber llevado a eso, pero digamos, este laboratorio, ¿qué consideración le harías respecto del paciente? Porque no mencionaste nada de qué importancia tiene todo esto. No, claramente un laboratorio que es muy frecuente en estos pacientes que presentan por ahí infección por dengue. Como vemos, tiene plaquetopenia, tiene anemia, podría llegar a tener
algún, ¿cómo se dice? Algún foco de sangrado, pero en particular la CK elevada, podría hablar, bueno, proceso inflamatorio. Eh, Calculo que el equipo tratante inicial, Vamos a ponerlo al revés. bien, Eh, con este paciente que hubiera ingresado a la unidad coronaria nuestra, ¿quién, después de ver este cuadro, le hubiera hecho una coronariografía? ¿A alguien de los que están viendo esto se lo hubieran hecho o no nos parece razonable? Porque lo que estamos tratando de discutir es nuestra conducta, ¿no? No parecería ser algo isquémico para nada, no presentó síntomas, ecocardiograma completamente benigno. La verdad que Tiene Y troponina, el paciente. aparte con diagnóstico de dengue, ¿no? Ya desde el vamos, el diagnóstico de dengue lo tiene, ¿o no? sí, ya tiene ¿Viste? diagnóstico de dengue. O ¿Le sea, una hicieron infección en troponina? curso. no, troponinas no tiene, por ejemplo. Bueno, Bueno, si uno está pensando en una enfermedad infecciosa como el dengue, sabemos que en una minoría de casos pueden cursar con trastornos del ritmo cardíaco, con miocarditis, podría ser el caso, ¿no? ¿Y alguien está de acuerdo con el implante del marcapasos transitorio? El problema, Doc, es que yo justo en una de las guardias estuve con este paciente, con isoproterenol hacía episodios de TPS bastante importantes, entonces había que sacárselo. Y me parece que en ese contexto el paciente se iba de repente a 30 por minuto y en ese contexto se decidió poner el transitorio. Más que nada quizás de backup que de otra cosa, porque después el paciente ya no lo requirió, pero fue más que nada por eso el No, y transitorio. también con antecedente por ahí de síncope, ¿no? Que fue lo que pesó para hacer un transitorio, me imagino. Sí, si bien no por el hecho, sino por el No, cuadro que tuvo. el síncope fue al levantarse de la cama Bueno, tal cual. con fiebre, dolores articulares, digamos, no parece para nada un síncope de origen cardíaco, ¿no? No tiene ninguna, o sea, Coincido. no tiene, así que, no sé, volviendo a la pregunta, eh, ¿alguien de nosotros internado a este paciente acá le hubiera puesto isoproterenol? ¿Cuál era el sentido de ponerle isoproterenol? Ah, 30 por minuto, Doc. Evitar la bradicardia. ¿Con qué síntomas? Y él tuvo síncope. A nosotros nos entra por guardia este paciente con ese Sí, electro pero y algo le él, ponemos, doc, y después vemos. él- él tuvo síncope en un contexto determinado. Cuando lo Y tenés con un acostado en la electro cama. repatológico. Sí, no sé cuánto ¿Cómo? elegir, Y con un electro con un electro repatológico, y estoy de acuerdo que la CCG es como demasiado, como mucho, que está fuera de contexto. Pero la verdad, le digo que obviamente que estoy seguro de que me estoy equivocando, porque la tengo a usted y a Mónica contra la conducta esta inicial, pero la verdad que en el ingreso, este paciente con ese electro y con un síncope, y o isoproterenol o eventualmente un transitorio se lleva puesto. Pero Ah, bueno, 30 por sigamos. minuto. Bueno, Espera, yo quiero aclarar una cosa. No cada vez que tengamos un síncope y un electropatológico es indicación de isoproterenol o de marcapasos. En el contexto de este paciente, vuelvo a insistir, estamos sospechando una miocarditis. El síncope claramente fue por hipotensión, el paciente se levanta, el paciente tiene una bradicardia relativa que se ve claramente con el examen físico. Así que la fisiopatología del síncope no es por un bloqueo AB completo, como sería el que sospecharon. Eso por un lado. Si el paciente continúa con su disociación isorrítmica, con bradicardia sinusal, baja frecuencia, pero hemodinámicamente no lo altera, o sea, no necesita más frecuencia, no tiene caída del volumen minuto, no tiene ningún signo periférico de bajo volumen minuto, no nos tenemos que apurar. Va a estar internado, va a estar vigilado. El isoproterenol, si está en el contexto de una miocarditis, le va a hacer mal, como le haría mal que le hiciésemos hacer un ejercicio. O sea,
no ganamos nada. Y si la frecuencia cardíaca le alcanza para mantener sus parámetros hemodinámicos, yo no tengo que invadirlo en este momento con un marcapasos. Lo tengo una vía, lo estoy estudiando, no estoy dejando de lado y me estoy soltando la mano, pero no tiene indicación, o sea, es más probable que esto haga cosas que le empeoren su curso a cosas que le mejoren. Esa es lo que decimos. Para mí la indicación de la coronariografía no la tiene y la indicación del marcapasos transitorio. Si clínicamente, no me importa la frecuencia cardíaca, si clínicamente el paciente está estable y tiene un buen volumen minuto, yo no me tengo que apurar porque estoy en una miocarditis. Eso es. Perdón, ¿pueden repetir Sí, la edad del como paciente? mucho por ahí uno le pondría, perdón, yo le pondría un transitorio, perdón, un introductor para tener un rápido acceso en caso de que te ocurra algo en la internación, ¿sí? Yo capaz no sé, pero transitorio sí le colocaría unidad coronaria, y sí el cateterismo obviamente me parece totalmente exagerado, y por ahí el estudio que le correspondería, creo que una resonancia, ¿no? Para ver si realmente había o no había miocarditis, sobre todo con ese eco tan benigno, digamos, antes del cateterismo. Está bien, eso es razonable. Eso es Sí. razonable, eso es razonable. Que tenga una vía por las dudas y hacerle una resonancia es razonable. Las otras Sí. conductas, bueno, no parecen tan razonables, pero bueno, sigamos. ¿Pueden repetir la edad del paciente, por favor? 62 años. Gracias. Bien, pasamos el eco, la cinecoronariografía, una coronaria derecha dominante, pero la verdad que sin lesiones angiográficas significativas. Posteriormente, habíamos dicho que al paciente le habían colocado marcapasos transitorio. En los sucesivos electros que se realizan de monitoreo diario en la unión coronaria, eh, se evidencia que el paciente revierte a ritmo sinusal, aproximadamente hacia el día 6 de la internación, con este nuevo electro, donde se ven claramente IP que conducen. Discúlpame, no es que revierte a sinusal, el ritmo sinusal nunca lo perdió, No, nunca lo lo que perdió. retuvo es la conducción a D11. Bien. Ok. Bueno, entonces más o menos el diagnóstico que sospechan eh, sería entonces un trastorno de conducción por miocarditis. A ver, ¿piensan en algún otro diagnóstico diferencial o en alguna otra conducta? No, la verdad que va bastante guiado para una miocarditis, en este caso seguramente por dengue. No sé si ahora en este caso te haya indicado, por ejemplo, la resonancia magnética. Mira, yo pregunto, bueno, ¿por qué miocarditis? Y yo llegué empezado, perdón. Llegué temprano, pero estaba viendo unas cosas en la unidad coronaria. Y miocarditis, pero no tenemos troponina, no tenemos difusión ventricular. ¿Por qué estamos diciendo miocarditis? Algo me perdí. ¿Pero en qué momento pasamos de un Tenemos 5P a troponina elevada, Sebastián, presentaba trastorno de repolarización en el no, electrocardiograma, ECA elevada, no, trastorno eh, de reproducción. Sebastián, ¿me escuchás? Sí, sí, Moni. Mirá, el trastorno de repolarización va junto con la imagen de bloqueo, o sea, ese no tiene nada que ver con el diagnóstico de miocarditis. La miocarditis la sospechas porque el paciente tiene una disociación AV isorrítmica en el curso de una patología infecciosa aguda. Son pocas las causas que puedas tener eso, o sea, hay un compromiso, sea de la fibra miocárdica, o sea, el sistema de conducción que está acompañando esa infección aguda. Después vas a llegar al diagnóstico de si solo fue miocardio, si fue miocardio y sistema de conducción, si solo fue, o sea, por ejemplo, pericarditis no puede ser. Para que te dé trastornos de conducción, si está inflamado el nódulo AB.
Y para que esté inflamado el nódulo AB, vos tenés que tener ahí una inflamación aguda. O sea, la sospecha de miocarditis es por el trastorno de conducción, que es una disociación isorrítmica. Toda la alteración de la repolarización que tiene es a consecuencia de que el foco no es una estimulación supraventricular, así que esa no nos sirve de nada. Después no tenemos hasta ahora ningún otro estudio y puede ser que vos tengas la motilidad normal y solo el compromiso, porque hay algunas entidades infectológicas que solo afectan el sistema de conducción o solo el trígono fibroso o los anillos. Bueno, después ya se verá, pero yo estoy de acuerdo con la resonancia y la sospecha de miocarditis es por la disociación aguda. Bien. Y le hago una pregunta, doctora. En caso de que pasen algunos días y el paciente continúe con todas las T que conduce, porque lo mismo usar del cual nunca lo perdió, ¿tendría algún tipo de sentido hacer algún estudio electrofisiológico para descartar, digamos, que más allá de este inflamatorio, el paciente no tenga enfermedad del nodo o que no tenga algún trastorno eléctrico que pueda haber llegado a acompañar toda esta disociación? No tiene ningún sentido. Hay muchas entidades agudas que cursan con trastorno de conducción por el proceso agudo y eso no significa ni te hace sospechar que tenga debajo una enfermedad del sistema de conducción oligosintomática. Así que no tiene indicación de estudio electrofisiológico, salvo que vos me digas que, bueno, ya pasó un mes y el paciente continúa con un bloqueo AB2.1 o que presenta bloqueos de rama o que presenta un Holter que parece un Benkeback, pero es un 2.1 común, o sea que queda con algo ya pasado el periodo agudo. Pero esto, la verdad que desde el punto de vista electrofisiológico, nada. Lo único que permite es sospechar la miocarditis, que tienen que... No tenemos un eco previo, pero quizás, si bien se ve que está bastante hiperdinámico, como decía el doctor Cairuz, quizás sí deteriora un poco la función, pero bueno, sigue dentro de parámetros normales, ¿no? No, Pili, está muy bien la función, está hiperdinámico, ¿no? No tiene ningún tipo de deterioro, ni aunque sea comparando con algo previo, podríamos ver algo de deterioro. Igual lo que no. Y otro origen de los trastornos de la conducción no podría ser, o sea, solo porque lo estamos hablando en el contexto del paciente, ¿no? Del cuadro clínico, por eso pensamos miocarditis. Continuemos, Nico. Bueno, de hecho, Perdón, te quería perdón, decir sí. una sola cosita. En el contexto, más allá de que este caso se orientó como diagnóstico presuntivo de una miocarditis y vemos la función sistólica, tampoco es que vimos demasiados datos sobre la función diastólica, que en el contexto de una miocarditis calculo que es la primera que se va a alterar. Entonces no vimos cómo está la deformación tisular ni nada. Eso creo que nos hubiese aportado un poco de datos en este paciente, porque si no parece como que es un eco normal y no estoy tan seguro de que tenga un eco normal. Eso solo. Bien. Bueno, de hecho, el paciente es valorado por el servicio de electrofisiología del nosocomio y este equipo sí decide realizar un estudio de estimulación electrofisiológica, donde evidencia el siguiente informe. No sé si nos quieren comentar un poquito qué encuentran. Se escucha entrecortado. Hola Nico, mirá, los goles del estudio son todos normales, salvo el QRS que está un poco ensanchado, probablemente por un trastorno de conducción intraventricular, por ahí por un trastorno de rama derecha que parecía en el electro, lo demás es todo normal. Bien, de hecho sí, Algo más. me informan como... De todas formas,
Este estudio ya fue hecho el paciente que tenía seguramente un electrocardiograma con conducción AB11, porque si le hacen la estimulación y llegan al Benkeback, o sea, ya el electro no era el mismo que el día que lo estudiaron, el electro no era el electro que mostraste, ¿no? No se escucha lo que hablo. Sí, sí, me escucha bien. No sé digo, no tenemos el electro del día que lo estudiaron. No, lamentablemente no contamos con el electro. Bueno, pero es obvio que no tenía el electro del ingreso. Exactamente. Tiene un PR, tiene una H, una HB, significa que la conducción AB estaba 1 a 1 y que solamente cuando le hacían una estimulación incremental encontraban un bloqueo de segundo grado tipo Benkeler supresiano, que es la respuesta normal fisiológica de cualquier corazón. O sea, nada, digamos, nosotros no lo hubiéramos hecho. No sé si a ustedes les parece que hubieran necesitado hacerlo. Digamos, acá sirve discutir la opinión de ustedes, a ver a quién se le ocurre por qué estaría bueno tener el resultado de un estudio electrofisiológico en este paciente. Porque por ahí alguno sigue, más allá de lo que digamos nosotros, podemos equivocarnos también, ¿no? Pero eh, si a alguien le parece que le puede dar información un estudio, que diga por qué le parece que podría haber dado información. Y creo que ya con el electrocardiograma normalizado del paciente a esta altura, eh, no era del todo necesario. No sé si previamente, cuando tenía la disociación, se lo hubiese hecho en ese momento, pero ahora creo que fue agregar un estudio más simplemente y que no aportó nada. La disociación, si hubieras esperado encontrar un estudio electrofisiológico. También la duda que se hubiese presentado si ¿Cómo? el estudio electrofisiológico disociado en el contexto de miocarditis, que ya se había pensado en ese momento, la verdad que no sé si hubiese indicado, por ejemplo, un marcapasos o algo en ese contexto inflamatorio. No, miren, la verdad es que el estudio electrofisiológico en los trastornos de conducción, nosotros lo usamos excepcionalmente, no en los pacientes con un cuadro agudo, sino en general en cualquier paciente. Porque en realidad la información que aporta no es mucho más que la del electrocardiograma y sobre todo la de la clínica. Digamos, un paciente de 80 años que viene con una disociación, una baja frecuencia, síncope, y sin una enfermedad aguda, fiebre, nada de eso, le ponemos el marcapaso y no le hacemos un estudio. Bien. Continuamos, Nico. Bueno, como decía el doctor, el estudio está dentro de parámetros normales. Entonces, repasando un poquito Piense las conductas. deseano. Sin clínico, ¿no? ¿Cómo? Claro. Bueno, sí, sí, seguí, por favor. Perdón, Hola, perdón. hola, buen día. Buen día. Por lo que veo, el estudio electrofisiológico se hizo antes de la resonancia, o sea, todavía no se hizo el paciente la resonancia. En particular, el equipo tratante, en este momento el paciente nunca optó por realizar una resonancia. Ah, o sea, nunca se había pensado en una resonancia hasta este momento. Tal Sí, cual, sí, doctor. sí, sí pensaron en una miocarditis, pero no pensaron, digamos, fue directamente a estudio electrofisiológico. No tenemos noción de de si el equipo tratante de ese momento sospechó la miocarditis. Ah, En bien, algún bien. momento. Es algo, algo que surgió acá de este Ateneo.
Entonces, repasando un poquito las conductas que se habían tomado hasta el momento, buscaron descartar el origen infeccioso, se realizó el PCR COVID, se realizaron hemocultivos, ambos negativos, sí teníamos una serología para dengue, la cual era positiva. Habían decidido iniciar la infusión de isoproterenol, el paciente no había respondido como quisieron, así que le colocaron un marcapasos transitorio, dejándolo de backup a 65 latidos por minuto. Estudiaron al paciente realizando ecocardiograma Doppler, la verdad no se evidenciaron mayores particularidades. Hicieron una coronariografía sin lesiones y por último hicieron un estudio electrofisiológico, el cual le dio valores dentro de parámetros normales. Entonces, hacia el día 4 de abril, encontrándose ya el paciente asintomático, afebril, un paciente que nunca hizo signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca, que había recuperado su trazado basal del electrocardiograma, decidieron darle el alta, eh, por supuesto con pautas de alarmas y un nuevo control por el servicio de electrofisiología. Es así como el paciente vuelve a su domicilio y 48 horas después vuelve a la consulta por presentar en su domicilio dos episodios sincopales nuevos, uno referido por el paciente y otro en presencia de su hijo, muy similares en cuanto al primer episodio, digamos. Es así como, bueno, nuevamente deciden su internación, ven este electro con un trazado muy similar, del cual no contamos porque bueno, se lo entregaron al paciente, eh, pero lo informan como un bloqueo de tercer grado. Le realizan nuevamente maniobra de hand grip, prueba de atropina positiva y otra vez deciden iniciar la administración de isoproterenol, presentando este trazado. El paciente intercurre con lo que entienden como una TPS, por lo cual deciden suspender la administración de isoproterenol, administran adenosina y progresan las conductas colocando un marcapaso transitorio en el paciente. Y finalmente, el servicio de electrofisiología del nosocomio decide colocar un marcapasos definitivo tipo DDR. Esta es la radiografía donde se ve, bueno, marcapasos implantado, nuevo inserto. Bueno, recapitulando un poquito la historia del paciente, su evolución, encontramos que consulta el 22 de marzo por un episodio sincopal asociado a fiebres y poliartralgias, eh, por lo cual se le realiza su ingreso a un electrocardiograma donde se evidencia lo que entendieron como un bloqueo auriculoventricular completo. Deciden iniciar isoproterenol para lo cual presenta escasa respuesta y por lo cual deciden colocarle un marcapasos transitorio. El paciente persiste febril, descartan las causas infecciosas, obteniendo un PCR para dengue virus positivo. Se realiza ecocardiograma donde no ven hallazgos particulares y una CSG sin lesiones. El paciente posteriormente hacia el día 6 revierte lo que ellos entendieron un ritmo sinusal. Lo valora el servicio de electrofisiología, quien realiza este estudio de estimulación y lo informan como no patológico, decidiendo su alta al día 4 de abril. Bueno, justamente por contarse con buena evolución, estando a febril, con su electrocardiograma con trazado basal. Posteriormente vuelve a los 2 días, presentando dos episodios sincopales en su domicilio, por lo que consulta nuevamente. Es así como nuevamente se realiza un electro evidenciando trastorno de la conducción, por lo cual habían consultado inicialmente. Lo valora el servicio de electrofisiología del nosocomio y coloca un marcapasos de DDR, dándole ¿Tenés finalmente más el datos alta el 10 de de la abril. clínica de los síncopes, de los dos nuevos síncopes? Porque está en reposo, pero no contaste mucho más. Si tuvo algún síntoma previo, Claro, eso es lo que había dicho. estaba parado, sentado. Este No, paciente inicialmente cuando presenta el primer episodio sincopal, bueno, se encontraba convaleciente, estaba en su domicilio, acostado, se levanta de la cama y dirigiéndose hacia el baño que estaba a pocos metros dentro de la habitación, el paciente tiene esta pérdida transitoria de la conciencia donde cae al piso, eh, no asocia a TEC, y según la esposa, que era la testigo presencial del momento,
eh, refiere que el paciente se recupera, queda un poco mareado, no mucho, no dieron relevancia a eso, pero en ningún momento el paciente refirió tener algún tipo de pródromo, en ningún momento tampoco tuvo ¿Ese relajación. es el viejo o estamos contando el nuevo, el del 6 del 4? En el nuevo episodio hay un episodio que relata el paciente que él presume que había tenido un episodio sincopal. Y en el segundo episodio lo relata el hijo, que dice que fue muy similar, o sea, pacientes se encontraban en el living mirando televisión, se levanta de nuevo, dirigiéndose hacia la cocina, el paciente de vuelta tiene este episodio sincopal. Eh, Nada, se lo relata la madre, y Ahora, el bueno, tema es que parece bien ortostático, ¿no? O sea, tal cual el primer episodio. Y el tema es que, claro, a ver, si el primer episodio le pone un bloqueo completo, diagnóstico de electro de ingreso, que claramente Horacio y Mónica ya dijeron que no es completo, ya no dijeron por qué no es completo, no quedó claro cómo es el electro inicial, interpreta lo mismo en el segundo episodio, es un problema. Me imagino la cara de Horacio y Mónica con la resolución del marcapaso, ¿no? En definitiva, del Ateneo. Sí. Sobre todo ver el electro nuevo, ¿no? El electro Tal de, cual. de esta internación. No lo tenemos por Pero ningún bueno, lado, ¿no? por lo que dicen es igual al electro del previo, con el cual es muy, entró muy la primera parecido, internación. El tal diagnóstico cual. fue bloqueo completo para ellos en la primera internación. Entonces, ahí arrancamos mal por ahí, ¿no? Yo les quiero hacer una pregunta. El paciente comienza todo esto el 22 del 3, se va de alta y el 6 del 4. eh, ¿El dengue se curó ya en ese periodo o todavía está en periodo de convalescencia? El hemograma, el laboratorio que tiene el paciente en este momento, eh, digamos, ¿ya estaba curado? La segunda pregunta es, ¿el nuevo electrocardiograma habrá sido igual que el primero? Porque el síncope sí fue igual que el primero. Y no parece un síncope tampoco, o sea, repite lo mismo, se levanta al incorporarse, hace una hipotensión y se cae. Eso no es un síncope por un bloqueo B completo así a priori, ¿no? Tampoco sabemos si lo fue, bloqueo B completo. Y además, no pasó tanto tiempo desde el comienzo de la enfermedad. Probablemente nosotros todavía no estemos muy familiarizados, o yo por lo menos, ¿no? Muy familiarizado con la evolución natural del dengue, sobre todo el dengue que da alteraciones cardíacas, que no son muchos, pero la verdad, bueno, nos falta información para opinar, ¿no? Pero la, 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 eh, la colocación de marcapasos, y obviamente le dan atropina y conduce, le dan isoproterenón y conduce. Entonces, el bloqueo B completo, ¿dónde está? O sea, ¿por qué conduce con drogas? No es que las ramas se bloquearon irreversiblemente. Es llamativo. Yo no sé, si este paciente lo hubiéramos tenido nosotros, no hubiéramos hecho absolutamente nada de lo que se hizo acá. Nada. Ni la coronariografía, ni el estudio electrofisiológico, ni el implante del marcapaso transitorio, ni el implante del marcapaso definitivo, creo, ¿no? No tenemos información. Pero como aprendizaje nuestro, digamos, para nosotros, esto es una sucesión de acontecimientos desgraciados para el paciente, a mi juicio. Yo Y quiero aparte, agregar que empieza, me esta parece, sucesión de acontecimientos desgraciados comienza con un diagnóstico equivocado, porque no es un bloqueo AB completo. Y esto lleva a que los médicos empiecen a sospechar otras cosas, o sea, ya instalan el criterio médico mal, fuera del sentido común, lo sacan del concepto de miocarditis, no se piensa en eso, se le hace un montón de estudios que no estarían indicados y no se hacen los estudios que sí estarían indicados. O sea, se desprecia el criterio médico, porque cualquier médico común, clínico, que viene un paciente con 38 grados de fiebre, dengue positivo, disociación AB isorrítmica, lo primero que piensa es miocarditis.
y no importan toda esta cantidad de estudios que le hicieron. Tiene que ir a confirmar miocarditis, sí o no, y en base a eso hacer el tratamiento. Acá le hicieron un montón de estudios buscando cosas que no estaban guiadas por el criterio médico. Y me parece que esa es la enseñanza principal, que termina con un marcapasos que la verdad que dudamos muchísimo de su indicación y que siguen todavía sin el diagnóstico. Es increíble Le hago una como, pregunta, Doc. porque el sentido común cuando uno ve un paciente joven que estaba bien, con diagnóstico de dengue, clínico, fiebre, y en ese contexto de disociación rítmica, uno solo tiene que ir a tratar de comprobar la miocarditis y tratar eso. Todo lo demás que se hizo, no sé para qué fue y no estaría indicado. No estaría indicado ni el estudio electrofisiológico, qué sé yo, no está indicado, no sé, nada, La nada clave, de lo que, la y lo clave, que sí estaba creo que indicado, la resonancia, no se hizo. No sé si después se habrá hecho. Aparte, si tiene miocarditis, y la miocarditis es por dengue, el paciente su síncope lo puede tener por hipotensión ortostática con dos mecanismos. Uno, la bradicardia relativa, que la puede seguir teniendo porque puede entrar y salir de esa disociación isorrítmica, y la segunda, porque hacen una disautonomía acompañando los síndromes virales agudos. Así que la clínica es soberana y acá no le dieron importancia. igual con respecto a... la clave, Mónica, como si vos perfecto, es el Además, electro. El electro del ingreso. tengan en cuenta que cuando uno implanta un marcapasos, está implantando una enfermedad. Hay que tenerlo en cuenta eso, porque obviamente cuando implantamos marcapasos es eh, para solucionar un problema, ¿no es cierto? Eh, no voy a decir que no es necesario nunca, obviamente, pero hay que tener en cuenta las implicancias de un marcapasos, ¿no? Es un aparato que una persona joven va a requerir eh, una, no sé, un recambio cada 7 años. Creo que tenía alrededor de 40 años este paciente. 62. Si le quedan, pongámosle 40 años de vida, tiene que cambiarlo cada 7 años. Los catéteres a veces no aguantan tanto tiempo y hay que cambiar los catéteres también. Por lo tanto, en un paciente así joven hay que pensarlo muy bien el implante de un marcapasos, Le porque hago una ustedes le pregunta, Doc. están poniendo hacia el futuro un problema. Le hago A una veces es necesario, obviamente, pero cuando hay una duda muy razonable hay que ser muy cautos, ¿no? Muy cautos. O sea, En no, caso el de que paciente nosotros se fue supongamos, con la ¿sí? miocarditis más Doc, el marcapasos. O sea, ahora tenemos dos problemas, no uno. ¿me escucha? Doc, ¿se escucha? Acá quiere hacer una pregunta. Hola, hola, ¿se escucha? Acá Agujo, ¿se escucha? Sí, se escucha, Doc. No sé si el dale. doctor Ahí va. No, la pregunta es, saliendo un poco de este caso, ¿no? Y supongamos que no le hicimos los estudios, nada, el paciente no le hicimos ni la CCG ni el electrofisiológico, se fue a la casa, el dengue ya está resuelto porque fueron más o menos 15 días desde el diagnóstico, y el paciente vuelve a consultar con la disociación isoarrítmica nuevamente, totalmente asintomático con su vida cotidiana. Mi pregunta es, ¿qué hubieran hecho ustedes en este caso? Ya que no estamos de acuerdo con la colocación del marcapasos, o sea, ¿cómo se seguiría? ¿Lo tenemos internado con telemetría determinado tiempo esperando a que vuelva? Dejamos hacer un paréntesis. Los pacientes que vivimos con dengue, o por lo menos lo que me tocó ver en consultorio, quedan convalecientes bastante tiempo, bastante débiles, hipotensos, incluso tenés que cambiar la medicación por ese periodo, a veces con un poco de deshidratación, y yo tuve también síncopes posturales en pacientes con dengue. No es raro, por eso digo, puede decir 15 días y está Claro. curado, no sé. No, el tema es que Queda el paciente convaleciente. estaba haciendo su vida normal en el domicilio. Claro. Eso fue lo que Yo quería contestar la pregunta que hice. Si el paciente sigue con disociación isorrítmica y sigue asintomático, hay que esperarlo.
que la evolución de eso va a ser benigna, o sea, no hay nada para sospechar que vaya a quedar con un bloqueo AV completo y no tiene indicación de nada más. Es la evolución de su miocarditis, que a veces en vez de aguda es subaguda y va a demorar un poquito más y va a entrar y salir del ritmo sinusal. Cada vez que se bradicardice puede salir en escape este foco ventricular un poquito más alto y nada más, esperarlo un poco más, ¿no tienen? Y sabes que hay que instruirlo, como los síncopes son siempre en las mismas circunstancias, hay que instruirlo respecto de lo que le está pasando y que evite esas circunstancias. Digamos, si se va a levantar de la cama, que primero se siente y después se levante. O sea, que entienda de que está cruzando con un problema que está en vías de resolución y bueno, hay que hacer maniobras preventivas del síncope como lo hacemos en otros tipos de pacientes que tienen hipotensión ortostática o síncopes cardioinhibitorios, o que los instruimos respecto de cómo manejar su vida para evitar esas circunstancias. Ahora, Yo la verdad que hay un internaría punto en que la coronaria. desconozco. Si lo Sí, internaría en la en la unidad segunda consulta, coronaria. supongamos, claro, la segunda Bueno, consulta no me se mostraste valoraría. no me mostraste, no vi el electro de la segunda consulta. Suponiendo que es la misma Este, disociación que el primero, Doc. Poner electro, pues. sí, No lo internaría en UCO directamente, lo mandaría a la casa con educación de los síncopes. bueno, yo creo que dependería el contexto clínico del paciente. Si el paciente se siente mal, bueno, lo internaría simplemente para mirarlo, observarlo, porque en realidad básicamente porque yo en lo personal no sé cómo evoluciona un dengue con afectación cardíaca. Ahí no sé si ustedes buscaron bibliografía. Yo no sé si quedar con defectos de la conducción permanente. Ahí la verdad que mm, yo no tengo experiencia en seguimiento de pacientes que tengo pacientes que han tenido dengue, que han tenido inclusive fibrilación auricular, algún trastorno de conducción, pero no es relevante lo que yo tengo. Así que yo no sé si estos pacientes pueden quedar definitivamente con un trastorno definitivo. Eso ahí no sé si hiciste alguna búsqueda bibliográfica respecto de dengue y trastornos de conducción. Ahí nos va a contar Bien. el doctor. Concretamente la respuesta es, si bien el paciente otra vez con ese electro, y en ese contexto probablemente lo intencional no quisiera verlo y empezar a investigar cuántos de estos pacientes pueden quedar con una lesión definitiva de trastorno de conducción, ¿no? ¿Qué sé yo? En otras patologías sabemos cómo evolucionan, no sé, por decir algo el Chagas, pero en el dengue para nosotros es una enfermedad nueva y yo no sé si hay publicaciones respecto de trastornos de la conducción definitivos secundarios al dengue y cuánto es el periodo de estado de la enfermedad razonable, porque 15 días me parece todavía que puede estar dentro del periodo agudo, ¿no? Yo por lo menos, por lo que he visto de pacientes, hay pacientes que se han sentido muy mal durante un mes, así que no sé cuánto puede durar esta enfermedad del periodo agudo. No sé si alguien tiene respuesta para esto. Igual, yo es que no sé si se pensó realmente en miocarditis porque había que ver qué tratamiento médico de desinflamación le podrían haber hecho al paciente asociado. Y si se pensó en miocarditis, quizás había que verlo tratado como una miocarditis. Creo que la duda está ahí, que no sé si se pensó, después de ver lo que pasó, yo no sé si se pensó en una miocarditis, porque el paciente podría haber recibido algún antiinflamatorio y ver cómo evoluciona, quizás mantenerlo
bajo control, pero me parece que no sé si se pensó en una miocarditis inicialmente. Digo el servicio que lo recibió al paciente. Coincido. Quizás, qué sé yo, poniéndole corticoides al paciente, lo desinflamas antes y poder ver, no sé, digo, pensando en un proceso agudo y en la evolución de cualquier otra miocarditis que uno le dice ciertas cosas, inclusive cuando hay disfunción se le puede dar algún IECA, alguna T2, o algo, un seguimiento, proscripción de ejercicios, o sea, algo que en este paciente no se hizo, o por lo menos no sabemos si se hizo. Entonces, por ahí uno piensa, ¿realmente se pensó que este paciente tenía una miocarditis o no? Ahí está. Yo iba a preguntar otra cosa. En la segunda internación que fue por estos dos síncopes, ¿le hacen troponina? ¿Después le hacen seguimiento con troponina o no? No, ¿Y eso es lo importante. Nunca le hacen seguimiento parámetros inflamatorios también? con ningún biomarcador. Se hace un laboratorio control posterior a la colocación del marcapasos, pero ya era un laboratorio normal. O sea, sin anemia, sin plaquetopenia. Mejor dicho, Pero con por, plaquetopenia en recuperación. por eso, De nunca todas pensaban maneras, en miocarditis. no, de todas maneras puede tener el laboratorio normal en cuanto a la parte hematológica y seguir un curso inmunológico de génesis de la miocarditis. O sea, la miocarditis puede ser por afectación directa viral o por un mecanismo inmunogénico. Así que no tenemos el diagnóstico de este paciente. La sospecha nuestra es miocarditis. Perfecto. Bien, continuamos con la revisión bibliográfica. Si Nico nos cuenta un poquito qué estuvo encontrando de... Última pregunta, desde que se fue de alta con post colocación de marcapaso el día 10 de abril, no hubo más, no tuvo más eventos aparentemente, o sea, con el marcapaso no tuvo más eventos y la resonancia definitivamente no se hizo. En la internación por lo menos no. No sé quién lo está haciendo por ambulatorio, pero sí. Okay. Perdón, no se escucha bien, no sé quién está hablando. Continuamos con la revisión, Nico. Así no se hace Ajá. tan... Perfecto. Bueno, primero una breve introducción. Como sabemos, el dengue es una infección viral transmitida por artrópodos, cuya incidencia y prevalencia está en aumento, sobre todo en las áreas endémicas, las regiones tropicales, subtropicales. Por supuesto, la Argentina no es ajena a esta tendencia y en lo que va del año 2024 y hacia la semana infectológica número 13, se habían registrado aproximadamente 250.500 casos, de los cuales aproximadamente 600 fueron clasificados como dengue grave, acumulando un aproximado de casi 200 fallecidos. El dengue es un virus de ácido ribonucleico monocatenario, del cual se conocen 4 tipos que van del 1 al 4, eh, y todos estos son miembros del género Flavivirus y la familia Flaviviridae. En cuanto al curso clínico, alterna 3 fases: una primera fase febril que dura de 3 a 7 días, en la cual el paciente típicamente experimenta la fiebre elevada, malestar general, cefalea, mialgias, inclusive vómitos. Posteriormente sobreviene la fase crítica, que dura de 2 a 3 días, y es el periodo o la etapa en la cual muchas veces se hacen manifiestas los trastornos más graves del dengue, que son causados por la plaquetopenia severa, el aumento de la permeabilidad capilar, las hemorragias. Aparece muchas veces el dengue con signos de alarma, que es, por ejemplo, dolor abdominal, los vómitos persistentes, etc. Posteriormente viene la fase de recuperación, que dura de 2 a 5 días, donde se presenta la mejoría clínica del paciente, sobre todo asociado a la absorción del líquido extravascular, que se pierde. Cuanto al diagnóstico, en los primeros 5 días podría ser un cultivo viral o PCR, y en los siguientes 5 días se podría hacer una medición de IgM por ELISA, que de dar positivo, generalmente se toman otras muestras, aproximadamente es el día 10 y 20 de la convalecencia, más que nada para confirmar. Como sabemos, la mayoría de las infecciones por dengue son muchas veces asintomáticas y otras resultan en una enfermedad que implica bajo riesgo para la vida del paciente y presenta mayores complicaciones. Pero hay un porcentaje que va del 1 al 5%
de los cuales los pacientes desarrollan complicaciones que pueden ser asociadas a la plaquetopenia, por ejemplo, la hemorragia, disfunción orgánica, difusión epitelial, con justamente el aumento de la permeabilidad capilar, lo que muchas veces lleva a estos pacientes a shock de tipo hipovolémico, insuficiencia cardiovascular global. Ahora, ¿cómo el dengue afecta al miocardio? Bueno, de hecho, la fisiopatología que lleva a explicar la disfunción miocárdica todavía no está del todo esclarecida. Si se cree que es resultado de una multiplicidad de factores que como manifestaciones van desde el deterioro funcional global del miocardio hasta las miocarditis expresada plenamente o subclínica y con muchas veces manifestaciones como son trastornos del ritmo, las arritmias. Fisiopatológicamente se cree que el dengue podría afectar al miocardio de dos aspectos. Como dijo la doctora, invasión directa del virus al miocardio. Se han encontrado antígenos de la capsia viral del dengue a nivel de muestras histológicas. Se han encontrado a través de inmunohistoquímica también ARN viral, lo cual implica una de las teorías. Y por otra parte, la misma infección por dengue genera una activación inflamatoria con liberación, por supuesto, de citoquinas proinflamatorias y mediadores vasoactivos, que por un lado podrían influir directamente en el miocardio, eh, generando además edema intersticial, y como sabemos también genera una difusión endotelial con aumento de la permeabilidad capilar, lo que lleva a una depresión de volumen, muchas veces también llevando hacia una alteración de la circulación, de la microcirculación coronaria. Todos elementos que en conjunto eh, generan esta disfunción miocardial. A su vez también la misma depresión genera muchas veces trastornos en el medio interno que eh, favorecen justamente alteraciones a nivel del electrocardiograma. Bueno, juega un papel importante acá la miocarditis. Nosotros, como sabemos, es básicamente la inflamación del miocardio, que podría cruzar con un aumento subclínico de biomarcadores cardíacos. Sin embargo, en múltiples estudios que se han hecho, la verdad no le han dado mayor relevancia y no fueron muy específicos. Y por otra parte, también se ha visto la detección de anomalías electrocardiográficas que fueron asintomáticas. Si bien la miocarditis por dengue siempre se trató de describir en múltiples, más que nada, informes de casos y pequeña serie de casos, la realidad es que múltiples de estos estudios son de zonas endémicas, principalmente del sudeste asiático, que no cuentan con los recursos suficientes, por lo cual estos pacientes muchas veces no tuvieron una evaluación cardiológica formal, por lo cual todavía está por demostrarse el rol de la miocarditis subclínica y su contribución en la inestabilidad hemodinámica del paciente que tiene dengue grave. Otro elemento también a ver es el efecto justamente de la vejez. Paciente mayor de 65 años con compromiso cardíaco asociado al dengue todavía no fue estudiado. Sí es presumible esperar que estos pacientes presenten más complicaciones respecto a un paciente joven, por ejemplo. Sobre todo, estipulan siempre que deberían tenerse los monitorizados más cerca por el hecho de las complicaciones asociadas a sus comorbilidades. Ahora, en cuanto a las arritmias, estos trastornos son mucho más frecuentes de lo que nosotros creemos. También, como decía, se creen que son múltiples los factores que influyen en su génesis. Podrían ocurrir cambios en el potencial de membrana como resultado del proceso inflamatorio y la tormenta de citoquinas en sí que afectan al miocardio y a su intersticio. También podrían ser desencadenados por los cambios en la dinámica ventricular que se producen debido al aumento de la tensión parietal, debido a la inflamación y lógicamente el aumento de la demanda de oxígeno miocárdica. Por otro lado, está descrito también el riesgo de la hemorragia o microhemorragia, ya sea en la periferia o a nivel de los nódulos sinoauriculares y auriculoventriculares, debido a la plaquetopenia, también pudiendo contribuir a defectos de la conducción y la aparición de arritmias. Otro elemento también importante, bueno, básicamente en relación a la pérdida intravascular, son los cambios a nivel del tono autonómico y los desequilibrios hidroelectrolíticos que muchas veces también generan anomalías transitorias del ritmo. De todos los trastornos que se observan a nivel de infección por dengue, lo más frecuentemente visto es la bradicardia.
la bradicardia sinusal, que suele ser benigna, transitoria y que no tiene mayor implicancia. Pero también han existido informes de bloqueos auriculoventriculares que han sido de alto grado y que han conducido a la sistolia ventricular y que, bueno, requerían tratamiento con atropina o cipronolina intravenosas. Es esperable que cuando mayor sea el grado de bloqueo, más notable sea la incidencia de las complicaciones, ya sean asistolias, arritmias ventriculares, con un compromiso hemodinámico y muchas veces la necesidad de intervenciones que son más agresivas e invasivas, eh, muchas veces caras, teniendo en cuenta que muchas veces estas patologías tienen mayor prevalencia en áreas con pocos recursos. En esta revisión que se hizo a partir de múltiples estudios observacionales que, como vemos, se han hecho más que nada en el sur de Asia, en el sudeste asiático, donde buscaron consensuar cuáles son los trastornos arrítmicos más frecuentes y trataron de categorizarlos. Han visto que justamente las bradiarritmias son los elementos más frecuentes. Entre todo eso, la bradicardia sinusal, pero también descriptos los bloqueos auriculoventriculares. Algunos pacientes también presentaron taquiarritmias y muchos presentan cambios no específicos a nivel del segmento ST y T, más que nada relacionados a la miocarditis. En cuanto a la implicancia clínica, es esperable que estos trastornos del ritmo, más que nada los bloqueos de conducción, agraven el compromiso cardiovascular que ya existen, secundario a la fuga capilar y la pérdida del tercer espacio, que generan justamente el incremento sintomatológico relacionado a la hipotensión y otras manifestaciones que van desde el presíncope hasta inclusive el paro cardíaco. Todo esto con secundario, digamos, a la incapacidad del corazón de generar una respuesta cronotrópica adecuada para compensar la hipotensión grave que muchos de estos pacientes presentan. En la misma revisión hacen referencia a este estudio que se hizo en Sri Lanka en el año 2017 a partir de un brote que hubo de dengue. Dentro de lo positivo, lo más destacable que vieron fueron que aquellos pacientes que tenían bradiarritmias tenían más probabilidades de desarrollar hipotensión. Por otra parte, encontraron una relación estadísticamente significativa entre anomalías a nivel del electrocardiograma y el dengue con signo de alarma, lo que justamente propone que estos pacientes deberían tener un seguimiento más cercano. Por otra parte, dato no menor, todos los pacientes que habían fallecido a causa del dengue habían presentado anomalías tanto ecocardiográficas como en el electrocardiograma. En cuanto a los trastornos de la conducción, estos generalmente se observan o se manifiestan hacia la fase de recuperación, más que nada cuando los pacientes van mejorando de otras complicaciones como son la plaquetopenia, la serositis, la hipotensión severa. Todos estos pacientes generalmente necesitaron prolongar su estadía hospitalaria, muchas veces requiriendo unidades de cuidados intensivos, investigaciones adicionales costosas. Sin embargo, en muchos reportes no pudieron correlacionar justamente la gravedad clínica del dengue y la incidencia o la presencia de arritmia cardíaca, lo que propone que estos pacientes, por más que sea un dengue leve, tengan alguna monitorización o por lo menos un seguimiento electrocardiográfico de su patología. Ahora, estos trastornos arrítmicos o los trastornos anomalías eléctricas suelen resolverse por lo general en 3 semanas. Sin embargo, se han reportado casos en los que han tardado inclusive hasta 5 meses en recuperar su electrocardiograma basal. Muchos de estos pacientes que han presentado bloqueos sintomáticos han tenido que someterse primero a la farmacoterapia, en segundo nivel al implante de marcapasos, lo que muchas veces implica un desafío en aquellos pacientes que tienen trombocitopenia grave y signos y síntomas de sangrado activo. Por eso es que esta misma revisión propone un algoritmo de manejo y seguimiento de estos pacientes con anomalías electrocardiográficas, enfocado principalmente en 3 aspectos que ellos consideran críticos en el manejo, que son el seguimiento, el tratamiento y la decisión respecto al alta del paciente. Entonces propone que para aquellos pacientes que tienen casos, o sea, clínicamente, ¿no? Casos leves, sugieren realizar al menos un mínimo de 2 electrocardiogramas.
Uno al inicio de la enfermedad o al ingreso hospitalario, y otro antes del alta o cuando ya está viviendo la fase de recuperación, digamos. ¿Cuál es el propósito? Justamente esto, buscar la presencia de alteraciones en la conducción, ya sean nuevas o que por lo menos tengan un seguimiento. Dado que, como sabemos y como vimos, estos surgen generalmente en el periodo de recuperación del paciente, antes del alta. Ahora, para los casos graves, siempre se prefiere un control continuo por monitorización activa, lo que generalmente, lógicamente, resulta mucho más fácil en unidades de cuidados intensivos. Ahora, como muchos de estos reportes se hicieron en zonas endémicas pobres, bueno, dice que si no hay un monitor, bastaría con comprobar mínimamente la frecuencia de pulso y el ritmo, por lo menos 3 veces al día, con una medición de 1 minuto cada uno. Ahora, hay que entender que la mayoría de estas bradiarritmias son benignas, son efímeras, o sea, son transitorias, y los pacientes tienen generalmente un muy buen curso. Por lo tanto, el tratamiento suele ser conservador. Se han reportado casos de que han requerido farmacoterapia como atropina o ciprenaline, pero la verdad que no han mostrado realmente su eficiencia en estos casos. Ahora, cuando estamos viendo que un paciente presenta un empeoramiento de su bloqueo de conducción, por ejemplo, sí podría explorarse la estimulación. Las intervenciones invasivas, como son, por ejemplo, un implante de marcapaso, podrían ser complicadas en contexto de una trombocitopenia y sangrado, por lo cual estos pacientes podrían requerir transfusión de plaquetas antes del procedimiento. Ahora, en caso de que los pacientes eh, estén graves, que presenten progreso de las anomalías de la conducción, se prefiere que la monitorización sea estrecha. Ahora, plantea también que como criterios de estimulación, o sea, implante y marcapasos, se podrían tomar dos circunstancias en particular. Uno, un paciente con hipotensión severa que no responda a la hidratación agresiva, entendiéndola por ahí como una incompetencia cronotrópica. Y por otra parte, la tendencia al empeoramiento de la bradicardia. Por ejemplo, una bradicardia sinusal que va generando en un bloqueo de primer grado, posteriormente en un segundo grado, ya que estos pacientes por ahí tendrían un riesgo inminente de un bloqueo completo, asistolia o cualquier otra arritmia que genere un compromiso vital para el paciente. Hace hincapié también en el tratamiento de la miocarditis, ya que, como sabemos, podría ser responsable de la alteración en la conducción en varias de las situaciones, digamos. El tratamiento siempre conservador. Hay algunos estudios que trataron de explorar el papel de los corticosteroides, la inmunoglobulina intravenosa, anticuerpos monoclonales, pero la verdad que no fueron, como se dice, tan efectivos en el tratamiento. Y por supuesto que atribuye los cambios en el segmento STT, observado más que nada secundaria a la miocarditis, y que son siempre benignos, transitorios, por lo que generalmente no requerirían una intervención específica, más que el monitoreo. Ahora, en cuanto a la decisión sobre el alta, expresa que debería ser tomado en base al electrocardiograma del paciente. Si el paciente tiene un electro normal, se puede dar el alta al paciente de forma segura, siempre dándole pautas de alarmas sobre signos y síntomas de probables arritmias, como son las palpitaciones, P5, P5, y explicando la necesidad de que estos pacientes, durante la fase de recuperación, que es donde más se manifiestan estas alteraciones, deberían consultar inmediatamente al hospital. Ahora, un paciente con un electrocardiograma normal, lo primero es interrogar a ver si tiene síntomas. Si el paciente presenta síntomas, por ahí, en cuanto al alta, es preferible esperar. Iniciar una monitorización y planificar, bueno, de acuerdo a la evolución clínica del paciente, alguna intervención si es necesario. Ahora, si el paciente está asintomático, debería evaluarse justamente la tendencia a la anomalía de la conducción que presenta. Si es un paciente que tiene un trastorno de nueva aparición, podría darse el alta, por supuesto que con asesoramiento, o sea, pautas de alarmas y indicaciones de consulta rápida, ya que no sería realmente factible mantener al paciente en un ambiente hospitalario, teniendo en cuenta que estos pueden tardar en recuperar su trazado basal semanas a meses. Cuando el paciente tiene una tendencia a la mejoría, lógicamente le podemos dar el alta, eventual alta, según el caso individualizado del paciente, ¿no? Teniendo en cuenta las otras comorbilidades y complicaciones que puedan surgir en torno al dengue.
Ahora, si el paciente tiene una tendencia al empeoramiento, debería quedarse en el hospital para, por supuesto, un mejor seguimiento, una intervención según el caso. Y acá, bueno, nada, es el algoritmo más resumido, pero básicamente es lo que expresamos previamente. Bueno, para ir culminando, traigo dos reportes de casos, y uno es una serie de casos, donde inicialmente vemos un paciente joven de 21 años que consulta, bueno, con malestar general, se le diagnostica dengue y en el electrocardiograma control que se le hace se evidencia una frecuencia cardíaca de 47 latidos por minuto, con un trastorno de la conducción auriculoventricular de grado avanzado, 2.1, que fue transitorio, sin necesidad de marcapasos, y que posteriormente desapareció llegando hacia el 8.º día, después de la fase aguda. El paciente lo controlan a los 30 días, al mes, y el paciente se encontraba asintomático y con un electrocardiograma que era normal. Otro caso es el de esta niña de 10 años, la cual presentó un caso de dengue hemorrágico que se complica con un bloqueo sinoauricular y una disociación auriculoventricular, que posteriormente, pasada la fase aguda también, recupera su ritmo normal y en controles posteriores la verdad que la pacientita no tuvo ni trastornos del ritmo, evolución asintomática y no tuvo mayores complicaciones. Por último, esta serie de casos que surgió a partir de una epidemia en Colombia en el año 2010, donde, bueno, básicamente bueno, encontraron 7 pacientes, donde la mitad de estos pacientes no tenían antecedentes de enfermedad cardiovascular, pero sí los trastornos del ritmo que evidenciaron estos pacientes justamente fueron la manifestación más frecuente. Entre ellos presentaron fibrilación auricular de novo, bloqueo auriculoventricular completo y transitorio, bradicardia sinusal concomitante, que bueno, se complicó con derrame pericárdico asociado a la miocarditis, eh, disfunción ventricular leve a través de ecocardiograma. Inclusive un paciente llegó a presentar un síndrome coronario agudo con elevación del CT, eh, y que se complicó con insuficiencia cardíaca, pero sin embargo no se demostraron o no hubieron fallecidos, no hubieron óbitos. Bueno, en conclusión, es sumamente importante, por lo menos para el médico cardiólogo, conocer estas anomalías de la conducción que surgen a partir del dengue, más que nada para un correcto diagnóstico, un correcto manejo del paciente. eh, por supuesto que el conocimiento y la vigilancia de estos pacientes y de las complicaciones que podrían llegar a desarrollar nos permiten a nosotros darle las mejores opciones terapéuticas al paciente, más que nada, teniendo en cuenta, bueno, que estos pacientes evolucionan posteriormente con bloqueos transitorios, o sea, trastornos de la conducción transitorios. ¿Se puede hablar acá? Sí, sí. ¿Me están escuchando?